Mismo nombre, tareas completamente distintas. Hoy vamos a clarificar de una vez por todas dos de los conceptos de la programación orientada a objetos que más se suelen confundir. Hablamos de la sobrecarga de métodos frente a la sobreescritura. Saber cuándo usar exactamente el mismo nombre pero con diferentes parámetros, o cómo redefinir por completo el método de una clase padre en una clase hija, marca un antes y un después a la hora de escribir código. Así que vamos a meternos de lleno en esta explicación. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos viendo qué significa compartir nombre pero no funciones. Luego entraremos en la sobrecarga, o polimorfismo estático. Pasaremos a la sobreescritura, el polimorfismo dinámico. Revisaremos la superclase y sus notaciones clave. Aplicaremos todo esto con ejemplos de código de la vida real y finalmente cerraremos con la gran pregunta: ¿cuándo debemos usar cada uno? Punto número 1. Mismo nombre, funciones diferentes. En el mundo de la programación orientada a objetos, que dos elementos se llamen igual no significa para nada que hagan lo mismo. Es un error súper común que nos hace perder horas depurando un viernes por la tarde, ¿verdad? El compilador empieza a lanzar errores simplemente porque asumimos que un método hará exactamente lo mismo que otros solo porque compartan el nombre. Para entenderlo de forma muy intuitiva, pensemos en dos situaciones cotidianas. Por un lado, la sobrecarga sería como pedir comida. El verbo siempre es el mismo, pedir, pero los ingredientes que le pasamos cambian el resultado. Podemos pedir un café solo o pedir un café con leche. Por otro lado, la sobreescritura sería como hacer un sonido. Un animal genérico hace un ruido cualquiera, pero si ese animal es un perro, hereda esa acción y la sustituye por un ladrido específico. Es decir, cambia totalmente el comportamiento desde su núcleo. Pasemos al punto 2, sobrecarga o polimorfismo estático. Vale, vamos con los detalles técnicos. La sobrecarga, el famoso overloading, ocurre cuando definimos varios métodos en la misma clase, con el mismo nombre, pero pasándoles diferentes parámetros. Esto es lo que llamamos polimorfismo estático. ¿Y por qué estático? Pues porque el compilador es lo bastante listo para saber exactamente qué método tiene que ejecutar en el preciso momento de la compilación, fijándose única y exclusivamente en los argumentos que le estamos pasando. Y las reglas aquí son súper estrictas pero muy lógicas. Todo tiene que ocurrir dentro de la misma clase. Además, para que el compilador no se vuelva loco, la lista de parámetros tiene que cambiar sí o sí, ya sea en la cantidad, en el tipo de datos o en el orden. Ojo aquí, porque una trampa muy habitual al diseñar software es pensar que con cambiar solamente el tipo de retorno ya lo tenemos hecho. Pues no, la verdad es que no sirve. Las reglas dictan que el cambio tiene que estar en la entrada, no solo en lo que el método devuelve. Nos movemos al punto 3, sobreescritura o polimorfismo dinámico. Aquí la cosa cambia por completo. La sobreescritura, o overriding, sucede cuando una clase hija redefine de arriba abajo un método que ha heredado de su clase padre, y lo hace manteniendo el nombre y los parámetros exactos. Esto es polimorfismo dinámico, porque el programa se espera al tiempo de ejecución, el famoso runtime, para decidir qué versión del método activar. Todo depende totalmente de la verdadera naturaleza del objeto que hayamos instanciado en ese momento. Si lo comparamos con lo que acabamos de ver, el contraste es brutal. Hay que destacar que, para que exista sobreescritura, tiene que haber una relación de herencia. Eso es innegociable. Y aquí no hay flexibilidad con las entradas. Todo debe cuadrar a la perfección. El nombre del método tiene que ser idéntico, los parámetros exactamente los mismos y el tipo de retorno compatible. Literalmente estamos aplastando y sustituyendo la regla que venía heredada. Vamos con el punto 4, superclase y sus notaciones esenciales. A la hora de escribir el código, tenemos herramientas que son vitales. La etiqueta @override es básicamente nuestro inspector de seguridad personal. Cuando la ponemos encima de un método en la clase hija, le estamos diciendo a gritos al compilador: «Oye, mi intención es reemplazar el método del padre». Así, si tenemos un error tipográfico al escribir el nombre del método, el compilador nos avisará al instante, ahorrándonos muchísimos dolores de cabeza buscando fallos invisibles. Y luego está la palabra clave super. Esto es, de alguna forma, un puente hacia el pasado. Le da a la clase hija el poder de acceder al método original o al constructor de la clase padre. Es una jugada maestra de arquitectura cuando queremos aprovechar toda esa lógica que ya está programada en el padre y simplemente añadirle un comportamiento extra en lugar de borrarla del mapa por completo. Punto 5. Ejemplos de código en la vida real. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Dejemos la teoría por un momento e imaginemos la arquitectura del sistema de un banco. Tenemos un método llamado depositar. Un cliente llega con dinero en efectivo, así que al método le basta con recibir la cantidad, el monto. Pero otro cliente llega con un cheque, y ahora el método necesita el número de cheque y también el monto. Fijaos cómo el método depositar se ha sobrecargado. La intención es exactamente la misma, pero maneja de forma súper flexible distintas entradas dentro de la misma clase. Ahora, en ese mismo sistema bancario, supongamos que hay una función general para calcular los intereses de una cuenta estándar.
Pero de repente creamos una clase especializada para depósitos a plazo fijo, que hereda de esa cuenta general. Esta nueva clase sobrescribe la función de calcular intereses porque necesita aplicar una tasa mucho más alta. El sistema llama al mismo nombre de método, por supuesto, pero en plena ejecución, la cuenta a plazo fijo activa su propia versión completamente personalizada. Y llegamos al punto 6. ¿Cuándo usar? ¿Cuál? Para consolidar todo esto definitivamente, vamos a repasar esta matriz visual que es absolutamente clave. Observemos las diferencias fundamentales. La sobrecarga ocurre siempre en la misma clase y no necesita herencia, requiere que los parámetros sean diferentes y se resuelve de forma estática en la compilación. Por el contrario, la sobreescritura exige herencia entre clases diferentes, los parámetros tienen que ser absolutamente idénticos y la resolución se toma de forma dinámica durante la ejecución. En resumen, si hay que quedarse con una regla de oro para aplicar en nuestro día a día programando, que sea esta. La sobrecarga nos da una gran flexibilidad para los datos de entrada, mientras que la sobreescritura nos da personalización para modificar los comportamientos heredados. Para terminar esta explicación, dejemos una reflexión vital. Cuando estemos frente a nuestro editor de código diseñando la arquitectura de un sistema, siempre hay que preguntarse, ¿el objetivo aquí es permitir múltiples formas de ingresar información? ¿O lo que realmente necesitamos es redefinir el núcleo de lo que hace una entidad heredada? Dominar la respuesta a esta pregunta no solo evita errores súper confusos, sino que eleva la calidad de nuestro código al siguiente nivel. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.